Muy buenas tardes tengan todos y todas. En este video vamos a revisar cómo es que se pueden calcular los estadísticos descriptivos en Excel a partir de las tablas de frecuencias que podemos nosotros usar para organizar nuestros datos. Si observamos, primero que nada en esta tabla tenemos una columna que está nombrada como X. Esto representa cuáles son las mediciones o cuáles son los valores que nosotros observamos en un conjunto de datos. Por otra parte, tenemos otra columna que se llama frecuencia o que también puede ser encontrada como letra F, en donde vamos a observar cuántas veces se presentó o cuántas veces se observó la medición específica. En este caso, tenemos que la medición de 40 se observó una sola vez. La medición de 42 se observó dos veces y así sucesivamente. 43 se observó 7 veces, 55 se observó 13 veces. Entonces, a partir de esta tabla, donde nosotros vamos a simplificar o vamos a agrupar todas las mediciones para que en vez de tener mediciones individuales de 40, 41, 42, 42, 43, 43, 43, etcétera, nosotros organizamos esto a través de una tabla de frecuencias. Entonces, para poder calcular nuestras mediciones de tendencia central y de dispersión, primero que nada, vamos a hablar sobre lo que sería la moda. Recordando que la moda es la medición o la puntuación que tiene mayor frecuencia, entonces a través de estas tablas es muy sencillo. Simple y sencillamente buscamos cuál es la frecuencia más elevada. En este caso, 55 se presenta 13 veces. Por lo tanto, en este conjunto de datos, la moda sería 55. Ahora, la segunda medida de tendencia central es la mediana. Para poder calcular la mediana, debemos de recordar que la fórmula de la mediana es n más 1 dividido entre 2. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula, para poder identificar cuál es la posición que ocupa la mediana, primero que nada debemos obtener lo que sería el valor total de n, o lo que sería lo mismo, la sumatoria de frecuencias. Excel tiene una fórmula o tiene un botoncito que se encuentra de este lado, que se llama como autosuma. Usando este botón, si nosotros nos colocamos debajo de la columna de frecuencias y lo presionamos, Excel automáticamente va a seleccionar cuál sería el bloque de datos que asume o espera que nosotros queramos sumar. Entonces nos va a marcar y si ese es el bloque de datos que nosotros queremos trabajar, le damos en Enter y Excel nos va a calcular el valor de la sumatoria de frecuencias. Este valor de sumatoria, que va a marcarse con color rojo, representa el número total de datos, que representa n. Partiendo de esto y sustituyendo en la fórmula de la posición de la mediana, sería 112 datos más 1 sobre 2, lo cual sería 113 entre 2. Y si le pedimos a Excel que haga la suma o haga la operación, para esto es muy sencillo. Simple y sencillamente ponemos el signo de igual y procedemos a poner la operación que queramos. En este caso sería 113 sobre 2 y nos da un valor de 56.5. Ahora bien, este 56.5 no es la mediana, más bien es la posición en la cual se encuentra nuestra mediana. Para poder identificar cuál es el valor de la mediana, necesitamos generar una nueva columna que se llamará FA, que son frecuencias acumuladas. A partir de esta columna de frecuencias acumuladas, nosotros vamos a estar realizando la operación de ir sumando todos y cada una de las puntuaciones previas a las mediciones posteriores para ir teniendo un total acumulado de cuántos participantes se han observado en cuanto a nuestro conjunto de datos.
Entonces, si lo queremos usar para que Excel nos ayude, entonces usamos igual y le damos al primer paso. Así, para la primera frecuencia vamos a tener que llevamos un participante. A partir de la segunda casilla, nosotros vamos a modificar una fórmula, que sería la fórmula de igual la casilla anterior, que son los participantes que ya llevamos, y le vamos a agregar el más y seleccionamos la casilla que corresponde para esta medición. De esta forma, Excel automáticamente nos va a ir sumando lo que serían nuestros participantes. Una vez que ya tenemos esta fórmula, simple y sencillamente podemos copiar la casilla, seleccionamos todos los espacios en donde queremos repetir el proceso para que Excel automáticamente nos dé la frecuencia acumulada y le damos en Control V para pegar. De esta manera le decimos que pegue solamente la fórmula. Y de esta manera, Excel automáticamente nos va a ir sumando las frecuencias a cada uno de nuestros casos. Entonces aquí vemos que teníamos una frecuencia de 2, va sumando 4, 11 y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta, nuestra frecuencia acumulada final es exactamente el mismo valor que n. Una vez que nosotros ya tenemos este punto, entonces lo que resta es buscar a el participante que tenga la posición 56.5. Entonces buscaremos en frecuencias acumuladas y empezaremos a buscar cuando tenemos 56.5 participantes, lo mismo que sería 57. Llegamos hasta este punto donde tenemos 56 participantes, pero aquí todavía no cumplimos con lo que sería nuestro rubro de 57. Entonces, la mediana se ubicará en este bloque. Por lo tanto, la mediana corresponde al valor de 54. Entonces, reportamos mediana igual a 54. Una vez que ya tenemos la mediana, pasemos entonces a lo que sería nuestro tercer estadístico descriptivo, que sería la media. Entonces, para la media, recordemos que es sumatoria de x dividida entre el valor de n. Entonces, tomando en consideración esto, un error común que se suele hacer es sumar directamente estos valores, que son las mediciones de x, y dividirlas entre el valor de n que ya conocemos. O hay veces en las cuales se divide entre el número de casillas que están repetidas. Entonces, se suman estos valores y se divide entre el número de casillas que estamos ocupando. Pero ese es un error porque no está representando todos nuestros participantes. Recuerden que la columna de frecuencias nos está describiendo cuántos participantes puntuaron con la cantidad que nosotros estamos señalando. Por lo tanto, para poder calcular adecuadamente lo que sería nuestra media, primero que nada debemos de obtener una columna que se llamará fx, en donde cada valor de x va a multiplicarse por su correspondiente frecuencia. De esta manera, realizaríamos lo siguiente. Para la fórmula de la media tendríamos que hacer el valor de igual para activar el modo de fórmula y seleccionamos nuestro valor de x y le solicitamos a Excel que multiplique por su respectiva frecuencia. De esta manera, al darle Enter, nos va a multiplicar 40 por su frecuencia y nos va a dar 41. Repetimos el paso de copiar la fórmula y pegarla y nos va a dar que 41 por 1 nos da 41. Si repetimos el proceso, vemos que 42 por 2 ahora nos va a dar 84. Entonces, ya que vimos qué cambio se está generando, copiamos nuestra fórmula y pegamos en todas las casillas que nosotros queremos que Excel calcule
el valor de f por x y entonces le damos en pegar fórmula. De esta manera, vamos a ver que todos y cada uno de nuestros participantes, todos y cada uno de nuestros datos van a estar siendo reportados dentro de esta columna. Entonces, la operación que se realiza de estas dos columnas se va a ver reflejado en esta columna de aquí. Ahora bien, ya que hemos multiplicado cada valor de x por su correspondiente frecuencia, entonces estos valores sí representan a toda nuestra muestra. Por lo tanto, recurrimos al botón de autosuma para decirle a Excel que sume todos estos valores. Y nuestro resultado es la sumatoria total de nuestros participantes. Entonces tenemos que es 5,850. Y sabemos que el valor de n es 112. Teniendo en consideración estos valores, entonces tenemos lo necesario para sustituir en la fórmula de la media, que nos dice que es sumatoria de x dividido entre n, sumatoria de fx es un equivalente a sumatoria de x dividido entre n. Le pedimos a Excel que sería sumatoria de x dividido entre el valor de n y Excel nos da un valor de nuestra media. Vamos a reportarlo como 52,23. De esta manera, hemos calculado lo que sería nuestra media. Con esto terminamos lo que serían nuestras medidas de tendencia central. Para el cálculo de las medidas de dispersión, el procedimiento sería el siguiente. Empecemos por el más sencillo, que sería el rango. El rango, si recordamos, es la puntuación más alta menos la puntuación más baja, lo que es lo mismo, límite superior menos límite inferior. Si nosotros tenemos estos datos, le pedimos a Excel a través de la fórmula, empezando con el signo de igual, que nos dé el resultado de límite superior, que sería la casilla con la puntuación más alta, menos el límite inferior, la casilla con la puntuación más baja. Una vez que tenemos esto, le damos Enter para que acepte. Y entonces Excel nos da la fórmula o el resultado de la fórmula y nos dice que nuestro rango es de 20. Hay una distancia de 20 puntos entre la puntuación más alta y la puntuación más baja de nuestros datos. Con esto ya tenemos nuestra primera medida de tendencia central. Nuestra segunda medida de dispersión, sería la varianza. La varianza es la diferencia que hay entre más bien es la sumatoria de la diferencia que hay entre x menos la media. Se va a elevar esto al cuadrado para eliminar signos y se dividirá entre el total de n. Nosotros conocemos ya nuestros valores de x. Nosotros conocemos ya nuestro valor de la media. Conocemos nuestro valor de n. Entonces, tenemos todos los elementos necesarios para poder resolver la fórmula de la varianza. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Le vamos a pedir a Excel que nos dé una columna que se llamará x menos la media. Para ello, y si ya tenemos apuntada la media a un lado, va a ser mucho más sencillo, porque simple y sencillamente le diremos a Excel que nos dé el valor de x menos nuestra respectiva media que se encuentra en este caso. Una recomendación para poder copiar y pegar esta fórmula sin que se genere ningún cambio es que agreguemos un signo de pesos, un signo de moneda, a lo que sería antes de la letra y antes del número de la casilla de la media. De esta forma le estamos diciendo a Excel que esa casilla
se va a quedar fija, que se va a repetir. Independientemente de lo que hagamos, va a mantenerlo estático. ¿Por qué? Si recuerdan, cuando nosotros hicimos la multiplicación de f por x, al copiar y pegar la fórmula, va a sustituir los valores correspondientes a la fila o la columna, o más bien a la posición que nosotros le estemos dando. Pero como en este caso tenemos una sola media y queremos que solo trabaje sobre esa media, entonces agregamos estos signos de pesos para que Excel diga solo esa casilla va a quedarse estática. La otra casilla que representa la X va a moverse conforme copie la fórmula. Recordemos agregarle nuestros dos decimales y entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros copiamos la fórmula, o más bien usamos la fórmula sin los signos de pesos, esto es lo que pasaría. X menos la media, y aquí no habría ningún problema. Pero si yo copio y pego la fórmula, vamos a darnos cuenta de que no me está dando el resultado porque está moviendo la casilla de la media también. Por eso mismo, si ven, copio esta fórmula que tiene los signos de pesos que fijan casilla y número representando a la media, le doy en Enter y entonces, ahora sí, va a tomar el valor de lo que sería la media, independientemente de la celda de X que estemos tomando. Entonces le damos en pegar fórmulas y de esta manera tenemos lo que serían nuestros valores para para poder trabajar nuestra varianza. Entonces, le agregamos los decimales para que podamos estar trabajando y tenemos los siguientes datos. Entonces, ya tenemos nuestro valor de X menos la media. Pero si recordamos, la fórmula nos pide que lo elevemos al cuadrado para que de esta manera eliminemos signos, porque tenemos valores positivos y valores negativos. Si nosotros realizáramos la sumatoria en este momento, nuestro resultado tendería hacia el 0. Y entonces, vemos que no nos va a dar un valor. Aquí pues nos dio un valor pues alejado de lo que sería del 0, pero aún así, al sumar y restar puntuaciones, pues nosotros estaríamos acercándonos a que nuestro resultado sea erróneo porque no hemos tomado en consideración uno de los siguientes elementos. Entonces, vamos a pedirle a Excel que nos genere una nueva columna, que sería el valor de X menos la media, pero todo esto será elevado al cuadrado. Entonces, le decimos a Excel, quiero que eleves al cuadrado nuestros valores. Entonces, le pedimos que haga la multiplicación de la celda por sí misma. De esta manera, nos va a dar un resultado. Le ampliamos los decimales para que salgan todos sus 4 decimales. Entonces, esto que acabamos de hacer representa elevar al cuadrado todos y cada uno de nuestros datos. Volvemos a copiar y pegamos la fórmula y con esto entonces tenemos los valores de X menos su respectiva media elevados al cuadrado. Ahora bien, antes de que empecemos a realizar la división, recordemos que esto debe de ser un valor o una sumatoria que represente a todos y cada uno de nuestros datos. Estos valores que estamos observando en este momento marcados en la pantalla es
el resultado de x menos su respectiva media para cada uno de nuestros datos. Recordemos que no todos nuestros datos están presentes una sola vez. Por lo tanto, debemos de multiplicar esta columna por su respectivo valor de f o de su respectiva frecuencia para que de esta manera todos nuestros participantes sí se vean representados. Entonces sería el valor de la frecuencia multiplicando a el valor que acabamos de calcular de x menos la media elevado al cuadrado. Hacemos esto y entonces al copiar y pegar esta fórmula vamos a ver que ahora sí todos y cada uno de nuestros participantes están representados. Y una vez que tenemos ya esta columna, que sería f por x menos la media elevado al cuadrado, teniendo este punto, ahora sí podemos realizar la sumatoria para poder obtener lo que sería nuestra varianza. Entonces le pedimos que sume y nos da un valor de 3001.9648. Entonces, este valor representa toda esta parte de la fórmula. Falta dividirlo entre nuestro valor de n, que es 102. Entonces, le podemos pedir a Excel que haga el valor de la sumatoria entre el valor de n y nos va a dar un valor de varianza. Ahora bien, como nosotros tenemos esto, simple y sencillamente le podemos decir a Excel directamente, en vez de que nosotros lo estemos escribiendo, le decimos a Excel, Excel, dame el resultado de la varianza y selecciono la sumatoria que a mí me interesa y la divida entre el valor de n que ya conocemos desde hace rato. Y entonces, si nos damos cuenta, nos da exactamente el mismo valor que hicimos nosotros al escribirlo de este lado. Si nosotros vamos acomodando estas casillas, pues vamos a ir obteniendo nuestros resultados. Entonces, ya que tenemos nuestra varianza, nuestro siguiente estadístico de dispersión sería la desviación estándar. Si recordamos, la fórmula de la desviación estándar es raíz cuadrada de varianza. Entonces, simple y sencillamente le pedimos a Excel que haga el valor de igual R4, que es la fórmula para raíz cuadrada, y agregamos el valor de la varianza y le damos Enter. Y de esta manera obtuvimos nuestro valor de desviación estándar. Entonces, desviación estándar se obtiene a través de la varianza. Y una vez que hemos realizado esto, tenemos nuestros estadísticos descriptivos para nuestro conjunto de datos. Tenemos moda, media, mediana, tenemos rango, varianza y desviación estándar. Si se dan cuenta, este proceso es sumamente rápido gracias a Excel. Si tenemos la tabla de frecuencias, entonces esto se resuelve muy sencillo. Si nosotros tuviéramos el conjunto de datos en bruto, requeriría de otro proceso. Pero acorde a las tablas que ustedes tienen para poder trabajar, como es de frecuencias, entonces este procedimiento que les acabo de mostrar es el procedimiento necesario para poder trabajarlo y resolverlo de manera adecuada. De cualquier forma, si llegaran a tener alguna duda sobre cómo trabajarlo o cómo resolverlo sobre Excel, pueden enviarme un mensaje y con muchísimo gusto les podría dar orientación al respecto. Que tengan una excelente tarde.